Escuchas un audio de actualidadradio.com. El propio gobierno federal de los Estados Unidos. Datos publicados por el propio Departamento Federal del Trabajo del gobierno del presidente Biden han confirmado que los gobernadores y las legislaturas republicanas están liderando el camino de los Estados Unidos a la recuperación laboral. Quiero que presten atención. Hasta ahora, hasta el mes de julio, o sea, julio 31, eso ocurrió hace menos de 3 semanas, 9 de los 10 primeros estados con más empleos recuperados desde que comenzó la pandemia están dirigidos por gobernadores y legislaturas republicanas. 15 de los 18 estados que tienen más empleo hoy que cuando llegó la pandemia están liderados por republicanos. Son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, del Sur, Colorado, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Tennessee, Texas y Utah. Los estados liderados por republicanos han recuperado un promedio el 106% de sus empleos perdidos en comparación con solo el 92% de los estados dirigidos por los demócratas. Así que más allá de la opinión que pueda tener cualquiera de nosotros, que es un estado de opinión, la matemática no miente. La mejor calidad de vida en cuanto a fuerza laboral, a empleos de buena calidad, a empleos de buena remuneración y otras cosas que tienen que ver también con la calidad de vida, como la menor tasa de criminalidad, como la mayor cantidad de libertades, está ocurriendo en América conservadora, en esos 26, 28, 30 estados gobernados por los republicanos. Los estados que están perdiendo residentes que se marchan huyendo porque no pueden vivir ahí son los estados de Nueva York, New Jersey, Illinois, California, Maryland y por supuesto todos son gobernados por los demócratas. Altísimos impuestos, altísima criminalidad y pocos empleos. Y todo lo que tú acabas de decir aquí en el programa, Agustín, se advirtió que iba a ocurrir precisamente aquí con todos los expertos que hemos estado trabajando. Pero qué bueno que se pueda leer todo esto de lo que ya está ocurriendo. Del propio gobierno de Biden. Exacto, no son estadísticas de lo que creen personas conservadoras que va a ocurrir. No, 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 son estadísticas del gobierno que muestran el éxito o los aciertos versus los desaciertos de lugares conservadores versus lugares liberales. Solamente hay que ver la televisión, cuando usted ve los medios de comunicación que sí dicen lo que tienen que decir, y usted ve un lugar como California, Nueva York versus Florida, usted se da cuenta de esto precisamente que Agustín les acaba de decir. O sea, ya no son suposiciones, ya no son lo que pensamos que va a pasar en el futuro. Ya estos son resultados de lo que ha hecho esta administración un año y medio después. Así es, la estadística no miente. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada y colaboradora de nosotros aquí en Cada Tarde. Ya es una persona que frecuenta nuestro programa, la profesora y doctora en Economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, la doctora María Lorca Susino. La tenemos con nosotros vía Zoom, Tito. La tenemos. Sí. Muy buenas tardes, profesora, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, feliz viernes. Muchísimas gracias. Y la verdad que lo que habéis dicho, tenéis, como decimos en España, más razón que un santo. Y no solamente eso, si me permitís, porque luego empezamos en el debate y bueno, me desvío un poco, ¿no? Hay un dato que ha salido y que tenéis toda la razón y es, déjame tomar el estado de Nueva York. El estado de Nueva York, yo el otro día estaba viendo la televisión y la gente no es que esté huyendo, la gente está diciendo pies para qué os quiero, para salir corriendo, ¿vale? Entonces, en el estado de Nueva York, resulta que el desempleo, si en los Estados Unidos a nivel nacional es de 3,5, en el estado de Nueva York es del 4,5, es decir, tiene un punto más. Pero a lo que yo voy, y en lo que vosotros habéis dicho que la estadística no miente, y es que el lunes 15
salió un índice, porque acordaros que en Nueva York, en el estado de Nueva York, pues donde empezó, digamos, todo lo que fue la revolución industrial, era el estado con más puertos, entraban las mercancías, era donde se creaba más trabajo. Entonces ellos crearon un índice de manufactura que se llama el Empire State. Este índice se sigue dando, este índice se sigue contando y de hecho es uno de los índices que se consideran dentro de lo que son los indicadores adelantados, ¿no? Que te miden cómo va el ciclo económico. Y es que me ha llamado mucho la atención lo que habéis dicho, porque el mes pasado este índice se mide, ¿no? Y estaba en positivo 11.1. Los expertos pensaban que para el mes de julio pues iba a estar en 5.6. Bueno, pues este índice se ha desplomado al menos 31.9, que lo tengo aquí delante. Es decir, la actividad económica en el estado de Nueva York, a pesar de que han cambiado de mano, ¿no? A nivel de todo, ¿no? Y también el alcalde, pues como vosotros venís diciendo, es que pues ahí tienes una tasa de desempleo que es de las mayores del estado, junto con Nuevo México, que es la que ya, bueno, esa se lleva la palma, ¿no? Y también pues está llevada por nuestros amigos, ¿no? Porque son amigos demócratas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para corroborar, ¿no? Lo que realmente venís diciendo. Y la Florida, por cierto, la Florida, en este grupo de 15 de los 18 estados que tienen mejor situación laboral, la Florida está entre los primeros de toda la nación. Entre los primeros de toda la nación. Y eso se le debe a la legislatura republicana y al gobernador DeSantis. Pero esto va más allá. Esto va más allá, porque ¿de qué nos sirve tener el mejor empleo con el mejor sueldo que se pague si usted no puede salir a la calle? Hoy había una noticia de Portland, Oregón, que es uno de los que están liderados por los demócratas y en el sótano del escalafón. Las personas pudientes en Portland, en Oregón, se están yendo de allí porque tienen casas carísimas, algunas de ellas muy cerca del mar, y no pueden salir a las aceras porque frente a sus casas hay campamentos de desamparados. Las aceras están plagadas de heces fecales, de orine y de jeringuillas hipodérmicas de drogas. Ahora imagínese que usted compra una casa que a lo mejor le costó $1, $1.5 millones, $2 millones en barrios de lujo, está pagando impuestos hasta por las orejas por esa propiedad, tiene que pagar un seguro altísimo y ahora resulta que usted no puede salir a la calle, no puede caminar por la cuadra, por la acera con su perrito o con su esposo, su esposa, disfrutando de una tarde, de un atardecer, porque las aceras están llenas de heces fecales, de orine y de jeringuillas de drogas y campamentos de desamparados. ¿Por qué? Porque el municipio ha convertido a los desamparados en una especie de cosa de santuario allí. Y lo mismo está ocurriendo en otros lugares liderados por los demócratas. Además, la inseguridad en todos estos lugares. En Nueva York, no solamente es que te pueden robar, en Nueva York te están pegando golpes sin ningún tipo y no pasa nada. No pasa nada. O sea, Sin te pegan fianza un para la golpe, calle. te fracturan el cráneo. Un señor de la tercera edad le hicieron un daño terrible, creo que fue una fractura en el cráneo. Ni siquiera le roban. O sea, pasas por la calle y el que tú menos te imaginas te pega un golpe, te tumba al piso, nadie hace nada porque nadie se atreve a meterse. La persona no solo no va a la cárcel, o si es capturado y detenido, en menos de 24, 48 horas está libre. O sea, ya tú no puedes salir con tu niño, ya tú no puedes ir a hacer un stroll, como decía uno, ay, voy a stroll around the park, alrededor del parque, del Central Park, todas esas cosas, porque te enfrentas a la inseguridad que hay en estas ciudades liberales. O sea, no solamente las condiciones son deplorables como ciudad, una ciudad, por ejemplo, como San Francisco, una ciudad preciosa, divina, y hoy en día la gente que va me dice, mira, espantoso lo que estoy viendo. Pero también la inseguridad, entre la inseguridad y lo horrible que se ha puesto, ¿quién quiere vivir? Con razón, la gente que se está yendo de estos lugares, no solamente se están yendo a lugares conservadores como la Florida u otros lugares, pero se están yendo incluso a México. O sea, hay que pensar lo que es que una persona, un americano, se sienta más seguro de irse a México, cruzar la frontera que seguir viviendo en California. O sea. Ahora, doctora, a pesar de que su especialidad es la economía,
y no es la sociología o no son las cosas espirituales o ancestrales. Yo me atrevería a decir que es como si hubiera caído un polvo cósmico en ciertos lugares y donde quiera que los socialistas y los liberaloides gobiernan, convierten eso en un desastre, porque, por ejemplo, en su propio país natal, en España, las regiones que son gobernadas por el Partido Popular, que es el partido conservador, sería el equivalente de los republicanos allá en España, están con mucho mejor prosperidad, con mucho mejor situación que los lugares por donde los socialistas están gobernando. O sea, esto se puede aplicar a cualquier país donde tenemos esta eh, diversidad de regiones. Mira, sí, pero y te voy a hablar porque justamente yo, sabes que he estado 2 meses ahí, ¿no? Las vacaciones de mi hija, pero antes de eso es que lo que habéis dicho antes, eso se traslada también a economía, porque ha salido un reporte que son cuántas las licencias para la construcción. Y da la casualidad que las licencias para la construcción de hogares en todas las zonas donde estamos hablando, que son todo lo que es el sureste de los Estados Unidos, pues donde más licencias para construcción, porque es donde se espera que vaya a venir más gente a vivir, ¿no? Huyendo de todas estas zonas. Y sí, efectivamente, mira, yo en España soy una zona que es Andalucía, y en Andalucía, bueno, pues en cuanto hubo democracia ganó el Partido Socialista, ¿no? Hemos tenido Partido Socialista pues 40 años. Yo nací ya bajo el Partido Socialista, y resulta que Andalucía, pues igual que a lo mejor Asturias, que también ha sido socialista desde que cambiamos a la transición, oye, pues siguen siendo las regiones, ¿no? Las comunidades autónomas más pobres que hay en España, y sin embargo Galicia, que han tenido el PP, o sobre todo Madrid, bueno, pues son verdaderamente emporios empresariales. Madrid lidera lo que es la creación de puestos de trabajo, y están llevados pues efectivamente, ¿no? por el Partido Popular. También en toda la zona de Cataluña, que era pues básicamente donde el general Franco dejó todas las industrias en España, se las llevó a Cataluña, a zona de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, ¿no? Y ahora, bueno, pues están gobernadas por unas coaliciones medio raras, que no me las sé, pero sé que no son del Partido Popular. Y bueno, yo he hablado con un profesor de la Universidad de Barcelona y está preocupadísimo porque tiene un apartamento, no ha podido ir por la pandemia, y teme mucho que se la vayan a tomar los ocupas y que cuando llegue pues haya allí pues eso, una venta de vete tú a saber qué, ¿no? Yo creo que es un trend, ¿no? Digamos, y también lo vemos en América Latina, ¿no? Entonces, no sé qué diferencia hay, qué hay en el ADN de unos y de otros. Bueno, pues no lo sé, pero realmente al final la data y la economía lo demuestran. Absolutamente. Háblenos un poco de cómo usted percibe la situación en este momento, inflación versus recesión. Yo le explicaba a los oyentes antes de ayer que en el 2006 había un economista que nadie conocía, no tenía prácticamente ningún renombre nacional, Nuriel Rubini, y este hombre en el 2006 pronosticó casi que como si estuviera mirando una fotografía la crisis bancaria que habría de ocurrir 2 años más tarde, en el 2008, cuando reventó el mercado de hipotecas. Y a partir de ahí, pues Nuriel Rubini se convirtió en un hombre famoso porque pronosticó como nadie lo que iba a ocurrir, y no se equivocó para nada. Nuriel Rubini escribió un artículo esta misma semana donde dice que este Banco Central, esta Reserva Federal, tiene un trabajo muy delicado en este momento, porque es como el mecánico que está apretando una tuerca de una parte de un motor que está patinando. Si la aprieta muy flojo, el motor sigue patinando. Y si se le va de rosca y la aprieta demasiado, entonces tranca el motor y el motor no funciona. Si aprieta demasiado la tuerca, entonces va a causar una recesión, y si deja la tuerca un poco floja, no va a poder controlar la inflación, porque tiene una situación, la Reserva, decía Nuriel Rubini en este artículo, muy delicada. Y él no ve que este gobierno esté ayudando, porque la Reserva está haciendo algo y el gobierno está gastando trillones de dólares por otro lado, o sea, prácticamente cancelando el efecto de la subida de los intereses para controlar la tendencia inflacionaria. ¿Cómo lo ve usted en los próximos 6 a 12 meses? Bueno,
Yo estoy completamente de acuerdo, porque ya hemos dicho que la inflación que nosotros tenemos es por dos razones. Primero, porque la cadena de suministro sigue sin funcionar, entonces siguen sin llegar cosas a los anaqueles, ya lo analizamos. Y claro, lo poco que llega, pues está subiendo de precio porque hay muchísimo dinero en el mercado. ¿Cuál es el problema? Y yo me estaba leyendo los dos reportes de la Reserva Federal que han salido, concretamente hoy uno, de la Reserva Federal de Richmond, y tienen un problema grave porque si bien el desempleo supuestamente está muy bajito, la inflación la tienen por las nubes, pero a la misma vez es una inflación que como aprietes, ya hemos visto cómo el consumo está cayendo. Ya hemos visto, salió el reporte de las ventas al por menor. Del mes pasado a este mes, de junio a julio, las ventas al por menor han crecido cero. O sea, cero. No ha habido más compras, no hemos comprado, los consumidores ya no estamos comprando y estamos, como yo siempre digo, en los meses de verano, que salimos de vacaciones, que ahora es el back to school y todo eso, ¿no? Entonces, ya los consumidores estamos apretando, nos estamos poniendo a una dieta económica. Y entonces, por otro lado, tenemos a Biden, nuestro señor presidente Biden, que está metiendo todo este dinero de la inflación, de la ley de reducción de inflación, que ya se ha visto que no va a reducir nada, que lo único que está metiendo es dinero. Entonces, a mí no me gustaría ser la Reserva Federal, porque como la Reserva Federal se pase de parón y crea una recesión, eso va a ser la justificación en las elecciones para echarle la culpa, porque este gobierno pues echa la culpa y cambia los términos de las cosas, ¿no? Las dos cosas a la vez y al mismo tiempo, ¿no? Para echarle la culpa y decir, no, el gobierno no ha sido la Reserva Federal, que como supuestamente es un ente independiente, se ha pasado de frenada, ha subido los tipos y ha causado la recesión. Y de hecho, por eso es lo que ha salido hoy del presidente de la Reserva Federal de Richmond, el señor Tom Barkin, pues ha dicho que, hombre, que ellos consideran que tendrían que seguir subiendo los intereses, para frenar la economía, pero que eso va a causar una sensación, una recesión, y que bueno, y que están ahí viendo. Y entonces, pues incluso se está hablando de que no sigan subiendo más los intereses, ¿no? Para no hacer esa recesión. Entonces la situación está muy, muy mal, pero es que los indicadores económicos, por todas partes que usted lo mire, es que te están diciendo que la economía se frena. Y eso me da igual el indicador económico que usted me pida, yo se lo demuestro que se está frenando y sobre todo liderado por el consumo de todos nosotros. Y hay otra situación que va más allá de lo que es el manejo económico o financiero del gobierno, y son factores que están fuera de lo que es la economía o la política monetaria. Es la gravísima sequía que tenemos. O sea, la sequía, que es un fenómeno natural, va a tener, y ahora lo voy a demostrar, un efecto inflacionario. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, muy sencillo. No le pregunto a usted, o sea, el oyente común y corriente dirá, ¿pero qué tiene que ver la sequía con la inflación? Verán cómo. La sequía en este momento está golpeando a una vasta región. Por ejemplo, Han tenido que destruir. En China, el río Yangtze es el principal río que produce electricidad. Hay una hidroeléctrica gigantesca que se llama la hidroeléctrica de las Tres Gargantas. Ahí se producen millones de kilowatts de electricidad producto del río. El río está enfrentando la peor sequía de su historia. Los niveles del río están ínfimos y por lo tanto el gobierno chino ha ordenado que miles de fábricas en la cuenca del Yangtze River dejen de funcionar porque no hay electricidad para estas fábricas. ¿Qué ustedes creen que se producen en estas fábricas? Los productos que consumimos nosotros en Walmart, en Home Depot y aquí en los Estados Unidos. Aparte de eso, evidentemente, cuando hay una merma en la producción, si habían antes 40 martillos y se vendían a $5 y ahora nada más que hay 3 martillos, pues van a subir de precio porque a mayor demanda hay poca oferta y los precios suben. O sea que la sequía en China nos está causando una disminución de los productos que se fabrican y que se consumen acá y en Europa y en otras partes del mundo. La sequía aquí en los Estados Unidos, del río Mississippi hacia la costa del Pacífico, también es brutal. Está causando un problema con la agricultura de vegetales, con la agricultura de granos, también con las granjas de pollo, de cerdo
y de carne de res. Evidentemente, algunos de estos cultivadores y granjeros están teniendo serias situaciones para poder irrigar sus cosechas, están nada más que Alimentando a los prácticamente animales. cosechando lo mínimo para tener semillas para el año que viene y muchos de los animales los han tenido que sacrificar. Sacrificar. Entonces, cuando el pollo, el cerdo, el huevo, la carne de res, el brócoli, no escasee por falta de producción, por la sequía, pues evidentemente los precios van a subir y cuando los precios suben, eso aumenta la tasa inflacionaria porque es parte de la canasta de consumo. ¿Me equivoco, doctora? No, es que es así, porque eso es la parte que siempre nosotros hemos venido hablando, que es la parte que tiene trabada la inflación, porque es la parte de la cadena de suministros. Si no hay cosas, si no hay carne, si no hay pollo, si no hay leche, pues entonces lo poco que hay es más caro. Y referente a China, me hizo mucha gracia, no me hizo gracia, a ver, esto para mí no tiene gracia ninguna, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de que salieron diciendo como muy contentos de que China estaba en recesión. Había varias gente que, vaya, estaba aplaudiendo con las orejas, China está en recesión y los Estados Unidos no estamos en recesión porque supuestamente la inflación que tuvimos en julio fue cero simplemente porque los precios no crecieron más de junio a julio, pues eso fue cero, porque no crecieron más, pero están en el 8,5 del año pasado, ¿no? Entonces, estaban felices porque en China, bueno, pues decían de que en China, pues que estaba en recesión. Pero es que vamos a ver una cosa, vale, está en recesión China porque China viene creciendo, mientras que los Estados Unidos con dificultad tiene un crecimiento económico de un 2%, ellos lo han tenido de un 20, de un 18, ahora están en un 5, ¿no? Y entonces hay un dato que me llamaba la atención y es que resulta que decían, y China está importando menos, porque China está consumiendo menos, porque China compra menos, porque consume menos, porque tiene menos dinero, porque está en recesión. Y yo decía, pero vamos a ver, alma mía, si China compra menos, importa menos, ¿de dónde tú crees que China está comprando las cosas? Pues de nosotros. Si China importa menos, significa que todos nosotros estamos vendiendo menos, le estamos vendiendo menos a China y por lo tanto si ellos no nos compran lo poco que nosotros producimos, vamos a empezar a tener desempleo. Entonces, ¿cómo puedes estar contenta de que China, que es el motor del mundo, esté en recesión y no esté comprando, si lo que China compra es lo que yo produzco? Entonces, yo creo que hay mucha confusión ahí afuera, ¿no? Sobre lo que es los temas económicos en este sentido. Y el tema de China, si China entra en una recesión, la verdad es que nosotros no vamos a salir indemnes, nosotros vamos a tener un golpe también fuerte, porque no solamente nosotros dependemos de ellos, sino por comprarles, sino que también lo poco que nosotros ingresamos viene de lo que ellos nos dan porque nosotros vendemos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarse todas estas cosas no a la ligera, como yo he visto mucha gente muy contenta de que China supuestamente esté en recesión. Es decir, que están creciendo un 5%. A ver, cuando los Estados Unidos crecieron al 5%, ni siquiera yo había nacido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo hay que medirlo con un poquito de perspectiva. Profesora, aprovechando que la tenemos acá, porque lo que podamos decir acá nosotros, que no somos de economistas y profesores de profesión, pues puede ser interpretado como una opinión personal. Pero mucha gente allá afuera está repitiendo lo que dice el presidente de que la inflación es cero, número uno. Y número dos, de que este nuevo plan, ley de reducción de la inflación, va a funcionar y nos va a beneficiar a todos. ¿Usted cómo lo ve desde su punto de vista como un experto? Versus lo que podemos decir o pensar nosotros. Mira, la semana pasada salió la inflación y dijeron que efectivamente los precios de todo lo que está incluido en la canasta básica del mes de junio al mes de julio no han crecido, por eso pone cero, ¿okay? Pero eso no significa que hayan bajado, porque del año pasado estamos en un 5, en un 8,6. Es decir, todo sigue estando carísimo. Yo estuve en el Target comprando los uniformes de mi hija el otro día y aquello era un entierro. Todo el mundo estaba diciendo que caro, que caro, que caro. Todo está muchísimo más caro. Un yogur Chobani lo estamos pagando a 1,5, 1,6. Eso es inflación, cuando lo estábamos pagando 99 centavos o menos hace un año, ¿no? Entonces confunden, nos quieren confundir. La inflación en julio es cero, sí, pero desde junio aquí no han crecido, por eso es cero, pero todavía estamos
un 8,6 por encima, ¿no? Eso por un lugar. Y la ley esta, ¿no? de la reducción de inflación, ya creo que ya lo hablamos, es muy parecida a lo que hizo el presidente Ford con aquella ley que también se llamaba Whip Inflation Now, ¿no? Para reducir inflación, y lo único que hizo fue crear más inflación. Y de hecho, si uno se va directamente al Instagram de nuestro señor presidente Biden, él ha puesto cómo esto puede afectar, y muchas de las cosas que él ha puesto para reducir lo que más afecta a la inflación, que son los precios de la energía, toman efecto en el 2030. En el 2030. Está posteado en su página web. O sea, yo pago a 4,70 hoy, que fue a echar gasolina, porque tengo varios playdates. 2030. Entonces, ¿Cuánto pagó usted de gasolina? 4,7. 407. Wow. 4,7, sí. Sí, esa es otra cosa. La gente dice, no, la gasolina bajó. No, todavía está por No, encima de cómo esta administración la recibió. A mí no me vengan con ese cuento. pero sí, yo me acuerdo que hace un par de años antes de la pandemia, yo me acuerdo, ¿no? que una de las cosas que hice en la clase fue que me fui a una gasolinera y al supermercado, y un galón de gasolina estaba más barato que la leche Lactate 2% el galón. Yo eso lo he hecho en una clase hace 2 años, porque estaba hablando justamente de la inflación. Entonces, a mí no me pueden, y no sé, no tenía nada que ver con la pandemia ni con el cambio de presidente, era simplemente hablar de la canasta de precios y cómo se construye la inflación. Y me acuerdo que tomé una foto en el Publix, tomé una foto en un Shell, yo no sé qué cosa, y el galón de gasolina estaba más bajo que el galón de leche. Entonces, bueno, eso es, eso es una anécdota, ¿no? que quería compartir. No, no, todos hemos visto eso. Ayer yo le comentaba a la audiencia que el agua que le compro yo a la bebé me costaba el galón 1.29, ya está por 2.09. ¿No? Y es O sea, todo absolutamente. como eso es todo, o sea, esto es un pequeño todo. ejemplo, pero como eso todo, una vez un Vivapurú que Agustín no Oiga. encontraba y yo lo compré, él lo compró creo que él lo compraba $4 y yo pagué 9.87, o sea, Sí, se ve Además, en todas la partes. botellita que ella me regaló era como el 60% de la botella que yo habitualmente compraba, ¿no? O sea, no, porque era el doble más caro, pero tenía un 60%, tenía un 40% menos de contenido. no, porque eso también es otra, ¿no? Y que Dios me perdone, porque oye, yo le tengo muchísimo respeto a todos los restaurantes que en las pandemias han estado abiertos y que han tenido que luchar, y que realmente ahora también, por cierto, con ley de reducción de inflación, le van a meter un 15% flat a todas las empresas, que a mí eso me parece una locura, ¿no? Pero tú vas a un restaurante y es que te pasan dos cosas. Primero, te suben un poquito el precio, pero te bajan a la mitad la cantidad de comida del plato. Claro. Eso también es parte de la inflación, ¿me Y no entiendes? podemos culparlos, o sea, de cierta manera, No, estos señores, yo tengo amigos que tienen restaurantes y total, están contra la pared, o sea, los precios que total. les entran por la puerta del fondo cuando llega el camión de Cisco o el camión de suministros, y el huevo, la harina, el aceite, la Todo. carne, el pollo, está brutalmente más caro. Entonces, el restaurante tiene los mismos gastos, tiene la misma electricidad, el Sí. mismo gas, los mismos empleados, las licencias, el alquiler. Y cuando van a Y sacar el también, plato al menú, dicen, bueno, vamos a subirle al plato un 7, un 8% para que el cliente no se espante, pero al mismo tiempo tenemos que reducir un poco las porciones, porque de lo contrario el restaurante termina perdiendo y quebrando. ¿no? Y también tienen que pagar más al trabajador, porque no hay trabajadores, porque la gente estaba hasta hace poco cobrando subsidios y ayudas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que este acto, ¿no? Esta cosa, bueno, pues ayudar a día de hoy, que es lo que yo creo que tendría que hacer, pues no lo creo. A lo mejor en el 2030 ayuda, bendito Dios, ¿me entiende? Pero yo necesito que me ayuden hoy, porque mi salario es el mismo que hace 2 años, pero a mí todo me cuesta muchísimo más caro. De hecho, imagínense, hay profesores, como me ha pasado a mí en la Universidad de Miami, que yo les he dicho, oye, ponerme las clases todos lunes, miércoles y viernes, porque yo no voy a estar aquí como el tren, tú sabes, que pasaba por mi pueblo de ida y vuelta, ¿me entiendes? Porque son muchos gastos y muchas millas de gasolina. Así que así estamos todos. Entonces, bueno, es una situación bastante complicada. Bueno, muchísimas gracias, siempre un gusto, un honor tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, siempre un gusto. María Lorca Susino, profesora y doctora en economía
en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami.